la pregunta que nos traen hoy es, Sí. ¿qué significa la palabra Mesías? Y si Jesucristo es el Mesías, ¿cómo podemos saber que es así? Efectivamente, muchas gracias por plantearla además tan concisamente. La palabra Mesías, que está dentro de la cultura mundial, no solo entre los judíos y los cristianos, a nivel mundial se usa ahora la palabra Mesías. En parte porque en música ha habido compositores que han compuesto el Mesías, mucho porque a nivel político se habla ahora de un líder mesiánico, incluso se desconfía de los mesianismos. La palabra ha entrado en la cultura. Y vale la pena aclarar, digamos, su origen religioso, netamente religioso, y netamente judío del Antiguo Testamento, pero que apunta directamente, pensamos todos los cristianos, apunta a una persona concreta que es Dios mismo que vino hace 2000 años a la tierra, a Jesucristo nuestro Señor, que no fue un gran profeta o un representante de Dios, sino Dios mismo encarnado, que es la personalización del Mesías prometido a Israel. Pero para ir por partes, nos podemos fijar en el Antiguo Testamento, que son los libros que nos han transmitido los judíos, que son nuestros hermanos mayores, en los cuales se habla de una ceremonia muy especial, por ejemplo en el libro del Éxodo, capítulo 22, que por cierto esto de los capítulos y los versículos no está en la Biblia original, ¿no? Cuando los judíos escribían en el Antiguo Testamento los libros de la Biblia, no escribían capítulos y versículos, sino todo corrido. Y encontrar un texto no era fácil. Es invento de cristianos, que en unas épocas concretas de la historia, sobre todo un obispo inglés, fue el que inició, Stephen Langton se llamaba, obispo de Londres, inventó el tema de poner capítulos en la Biblia, en cada libro, ¿no? Para ordenar y facilitar el encontrarlo. Bueno, pues lo que los cristianos decimos, Éxodo capítulo 30, versículo 22, trae la orden que Dios mismo le da a Moisés de preparar unos aromas muy especiales y con ellos hacer un óleo para la unción sagrada. La palabra unción en arameo, Masayas, o lo que nosotros decimos Mesías, es aquella persona o aquel lugar que ha recibido la unción. Originalmente la unción se hacía solo de lugares sagrados. Después se empezó a hacer de personas. Y en Israel había una ceremonia por la cual algún personaje importante, un sacerdote del templo, vaciaba este óleo, además abundantemente, por la cabellera, incluso le chorreaba por las barbas, le empapaba los vestidos, a los que eran elegidos o nombrados como reyes. El ejemplo máximo en Israel es el rey David, que se lo llama el ungido, es decir, aquel a quien se le ha derramado este óleo, que significa todas las gracias y bendiciones de Dios que lleva dentro, ¿verdad? Los reyes como David, los sacerdotes recibían también la unción y los profetas. De modo que en la tradición cristiana nosotros hemos entendido, pero a la luz del Antiguo Testamento, que el famoso Mesías con mayúscula que un día iba a venir, iba a estar ungido con la plenitud del poder real, con ser rey, ser plenamente sacerdote, es decir, el gran mediador entre Dios y los hombres, y además ser el máximo profeta, en el sentido no solo de decir cosas futuras, sino de hablar con autoridad de Dios en nombre de Dios, ¿verdad? Y que no era cualquier sacerdote y cualquier profeta, lo dice también el Antiguo Testamento, en un libro que es muy discutido. Si hay algún miembro del pueblo judío que me está escuchando en este momento, me haría algunas aclaraciones, porque voy a citar al libro de Daniel, y hay rabinos en la tradición judía que no aceptan con claridad todo lo de Daniel. Es un libro con el que no se sienten cómodos, ¿verdad? Pero el profeta Daniel es el que en el capítulo 9 nos trae la mención de el Mesías con mayúscula que iba a venir en un momento histórico concreto a este mundo. Y miren, ¿cómo lo dice? Estando él rezando durante el exilio de Babilonia, unos 500 años antes del nacimiento de Cristo, es esto que voy a leer, se le aparece, dice este capítulo 9, el arcángel San Gabriel, que es enviado por Dios al profeta Daniel que está rezando y le dice: comprende la palabra y entiende la visión. 70 semanas de años están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa, Jerusalén, para poner fin a la rebeldía, sellar los pecados
expiar las culpas e instaurar una justicia eterna y sellar, es decir, llevar hacia su culminación toda visión y profecía, y para ungir al santo de los santos. Y ahí sale esta mención, el ungir, es decir, hacer la ceremonia del Mesías, de la unción, del santo de los santos, de alguien que iba a ser máximamente Mesías. Y la expresión 70 semanas de años son 70 veces 7 años, es decir, 490 años. Y se lo dice justo en una época en que cuando uno calcula, solo coincide con Cristo, con Jesús de Nazaret, que se presenta públicamente en el Jordán en el año 15 de Tiberio César. Es el único personaje con el que encaja muy bien la profecía de Daniel. Como para que lo acepten entonces, porque Sí. aceptarlo significa reconocer la divinidad de Dios. Está escrito acá. Y sigo leyendo, que por cierto el libro de Daniel se ha encontrado algún ejemplar escrito bastante antes de Cristo en las cuevas del Qumran, o sea que no se puede decir que es un fraude. Y sigue diciendo, entiende y comprende. Desde el instante en que salga la orden de volver a reconstruir Jerusalén, hasta la llegada de un príncipe Mesías, ahí está nuevamente un ungido, pasarán 7 semanas y 62 semanas, son modos hebreos de hablar, y la plaza y el foso serán reconstruidos. 7 más 62 son 69. Entonces, y en la última semana, ¿no?, al cumplirse estas 69, en la última semana de años, el Mesías será suprimido y no habrá más para él. Le vienen unos puntos suspensivos porque en el original se perdió alguna frase. Y vendrá un príncipe que destruirá la ciudad y el santuario. Y el fin de Jerusalén será un cataclismo. Y hasta el final, que se cumplan la guerra y los desastres decretados, pasará un tiempo, etc. Y luego me salto unas líneas y dice, una semana y en media semana de años hará cesar el sacrificio y la oblación. Y en el ala del templo quedará instalada la abominación de la desolación. Esta profecía, que ha tenido muchas interpretaciones, dice que al terminar los 490 años, las 70 semanas de años, en mitad de la última semana, y efectivamente Cristo predicó 3 años y medio. O sea que fue justo en la mitad de la última semana de años, en 3 años y medio, fue muerto. Y vino un príncipe, que fue el emperador Tito, en el año 70 de la era cristiana y destruyó Jerusalén. Y cesó el sacrificio hasta el día de hoy. No existe más el templo de Jerusalén desde hace 2000 años. Los cristianos estamos convencidos de que Cristo coincide todo lo que dice la Escritura con el famoso Mesías prometido, que iba a venir a desarrollar estas 3 funciones en persona Dios mismo, como sacerdote, como gran maestro o profeta, como santificador del pueblo y rey. Es la gran fe que tenemos los cristianos, que se ha cumplido el Antiguo Testamento en Cristo. Cristo quiere decir el Mesías, el ungido. Qué lástima, padre, que tengo que cortar, pero no queda otra. Bueno, padre, continuemos entonces con las causas. Sí, con la explicación del concepto de Mesías. Y quería traer a propósito de la explicación de lo que para los cristianos es un Mesías. Nosotros respetamos muchísimo al pueblo judío, que está perplejo desde hace 2000 años, porque muchos de ellos piensan que es tan larga espera y todavía no aparece este príncipe Mesías, para ellos, ¿no?, como no lo reconocen en Jesucristo, que han inventado historias de que todo el pueblo de Israel es un pueblo mesiánico, y no es una persona, sino todo el pueblo el que va a traer la buena nueva de la reconciliación de Dios con los hombres. Pero tampoco han sido en estos 2000 años muy apostólicos ni proselitistas, ¿no? No han extendido su fe a los demás. O sea, las naciones han recibido muy poquito de parte del judaísmo mismo, de tesoros de fe. Hemos sido los cristianos los que hemos llevado el Antiguo y el Nuevo Testamento a todo el mundo, no el pueblo de Israel. Ellos tienen su perplejidad. Nosotros creemos firmemente, porque la Escritura, en el capítulo 9 de la Epístola a los Romanos, dice que el pueblo judío reconocerá a Cristo un día. De modo que, por el momento, santa paz. Ya llegarán los momentos en que Dios lo diga, pero
los que quieran pueden leer aquí en la Biblia, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 9 y 10, la situación teológica de Israel, en la cual San Pablo insiste mucho que Israel no es un pueblo que ha quedado maldito o que Dios ha renegado de ellos, de ninguna manera. Dice San Pablo, digo en verdad en Cristo y no miento, y mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo, que siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues yo mismo quisiera estar maldito y separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza según la carne, los israelitas, así hablaba de fuerte, de los cuales son la adopción como hijos, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas, y de los cuales procede Cristo según la carne, el cual está por encima de todas las cosas, Dios bendito por los siglos. A Cristo lo llama Dios. Y luego va explicando que por el momento parece que hay una venda sobre los ojos del pueblo de Israel, pero que esa venda caerá. Y entonces todo Israel será salvo, porque aceptará al Mesías Cristo. Capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Y por eso los cristianos, nosotros, con los judíos les tenemos un máximo respeto y estamos esperando el día en que vendrán y los recibiremos con los brazos abiertos. Como tienen dones tan extraordinarios naturales, porque Dios se los ha dado, es un pueblo elegido evidentemente por Dios, ellos también serán la raíz de la cual brotarán al final de la historia los más grandes santos, con seguridad. Pero quería recordar, a propósito del concepto de Mesías, algo que trae el gran diccionario bíblico de Spadafora, que en un orden puramente alfabético trae los grandes temas que le interesa conocer a uno sobre la Biblia. Y en la letra M, bajo Mesías, viene la explicación de que la palabra Masaya, ungido, se aplicaba a todos los que, esto ya lo hemos visto antes, eran reyes, sacerdotes o profetas. Pero hay un punto en el que conviene tener presente algo que es doctrina de la Biblia. Dios no obrará por sí mismo, por sí solo, en su victoria contra el mal que entró en el mundo después del pecado original, sino que se servirá y se ha servido siempre de la descendencia de Sem, uno de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, ¿verdad? Bueno, se servirá de la descendencia de Sem, de ahí vienen los semitas, de cuyos bienes espirituales se harán partícipes las naciones, que son los descendientes de Jafet, que somos nosotros, los que no somos judíos. Por eso se lee en el libro del Génesis, bendito Yahvé, Dios de Sem. Uno no puede ser antisemita, entre otras cosas, porque está prometido que de la raíz de los semitas nacerá el pueblo judío, que es uno de los tantos pueblos semitas. Y dentro, aquí como dice el Spadafora, y este es un libro católico, es un diccionario católico, ¿no? Entre los semitas es elegido el linaje de Abraham, que es fuente de bendición para todas las naciones, como dice Génesis 12:1, con el que Dios establece una solemne alianza. De modo que dentro del pueblo de Abraham viene el Mesías. Así que para los cristianos no hay ningún problema. El Mesías tenía que ser semita, en concreto del pueblo de Abraham, y lo fue. Y actualmente esa palabra es una palabra, digamos, de mucha esperanza. Dios ya ha venido, ya nos ha traído la gracia, lo que hay que hacer es recibirla, bautizarse, vivir bien los mandamientos de Dios, sobre todo el gran mandamiento que enseñó Jesús, ¿no? El amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda la mente, y amar al prójimo como Él, como Cristo nos amó, ¿verdad? Es el gran mandamiento. De modo que este Mesías, además, que vino a arreglar el problema de las ofensas que se habían cometido contra Dios desde Adán y Eva, lo hizo de un modo humilde, vino como un Mesías que sirve, como un Mesías que sufre. Se dejó clavar en la cruz para que veamos hasta dónde Dios nos ama. Por eso es malo usar la palabra mesianismo como con desprecio. Y decir, es un político mesiánico, es un militar mesiánico, como si con eso quisieran decir que esa palabra significa alguna especie de iluminados, despóticos, tiranos, dictadores. Eso no significa, no es bueno usar esa palabra así. Porque usar la palabra mesianismo en un sentido peyorativo es un modo antisemita de hablar, ¿no? La palabra Mesías es una palabra semita
que es muy rica religiosamente, muy santa. Es antisemita ese modo de hablar y es anticristiano. Los cristianos creemos vivamente que Jesús es el Mesías, ¿no? Nadie tiene derecho a robarle ese atributo a Dios, ¿verdad? Pero no hay que usarla como si fuera origen de una palabra mala. Normalmente la usan los ateos, ¿verdad? Para ellos, que Dios venga, que salve a la humanidad, que arregle los problemas del pecado, les trae sin cuidado porque son ateos. De modo que la palabra Mesías es un cuento chino, ¿no? Algo que no tiene ningún valor en sí. Y por eso la usan de un modo despectivo. Pero los que somos judíos y cristianos tenemos que usar la palabra Mesías y mesianismo con enorme respeto y con cariño. El Catecismo de la Iglesia Católica, que siempre lo traigo, nos recuerda que el ángel, el día de la Navidad, anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el Mesías prometido a Israel cuando les dijo, está en Lucas 2:11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Mesías, el Señor. O sea, les dijo la palabra, el Cristo, que en griego es lo mismo que en hebreo Mesías, ¿no? El ungido de Dios. Y desde el principio Él es, como dice San Juan en el capítulo 10, a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, y que ha sido concebido en el seno virginal de María. Y José fue llamado por Dios para cuidar de María su esposa, para que Jesús, llamado Cristo, nuevamente Mesías, nazca de la esposa de José dentro de la descendencia mesiánica de David. O sea, se cumplen todas las profecías en Jesús. El Nuevo Testamento lo dice continuamente. Jesús es ese Mesías, ese Dios encarnado, que ha venido a producir, a crear, recrear la amistad con Dios. Bueno, creo que con padre, esto hemos dado un enfoque. Muchísimas gracias entonces nuevamente.